Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que vean esta conversación. Hoy estoy muy feliz y muy honrada de tener a Luis Camitzer aquí en este espacio para reflexionar un poco sobre el pensamiento artístico. Quiero contarles que llevamos unas semanas en residencia con nuestros equipos del Centro de Experiencias de Barrio Colombia y de San Vicente. Nuestros mentores y mediadores se han estado haciendo preguntas por su práctica educativa con personas con las que no suelen conversar y han mirado con rigor y también con vulnerabilidad sus prácticas. Esta conversación es una forma de extender este pensamiento y estas ideas a los mentores y a la comunidad educativa en general que no han estado en la vida cotidiana, pero que estos pensamientos, estas preguntas, esta conversación pueden ser muy enriquecedoras. Entonces quiero, sin mucho preámbulo, entrar aquí a conversar contigo, Luis. Muchas gracias por estar acá, por la paciencia también. Y bueno, entremos desde ya. ¿Cómo puede ser el pensamiento artístico una vía para cuestionar el mundo? ¿Cómo comprender la educación artística como una producción intelectual y cultural y por ende como creación de conocimiento? Yo creo que es importante olvidarnos, en términos de educación, del arte como una producción de objetos. O sea, no es una colección de manualidades, no puede ser útil para la habilidad motriz de los niños, pero no importa el resultado competitivo del producto. Lo que importa es qué procesos de conocimiento se aplican en el arte. Y desde mi punto de vista, es el punto de vista más amplio posible que se puede aplicar hacia el conocimiento, porque expande la ciencia y la educación tradicional que viene de la ciencia del siglo de la Ilustración. Todo el conocimiento está dividido lógicamente en disciplinas, nos limita porque la imaginación de lo inútil queda radiada. Tiene que ser imaginación que sirve para algo, lo útil es bueno, lo inútil es malo. O sea, hay una ideología en eso. Pero lo inútil es justamente un campo de libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento tiene que estar integrada a la educación total y no separada para momentos de ocio. Y el ocio es otro problema, porque el ocio es tiempo inútil. Quiere decir que solamente tiene derecho al ocio el que posee tiempo suficiente como para perderlo. Entonces, de ahí ya el arte como producción es un proceso elitista, porque no todo el mundo tiene tiempo para perderlo en cosas inútiles. Entonces, como artista, soy un productor de cosas inútiles para gente que tiene tiempo para perder. Esa es la actividad del artista. Como educador, la imaginación sin límites es lo que se necesita como punto de partida para organizar el conocimiento. Entonces, imaginar lo imposible, después negociar con la realidad a ver qué es posible, vas descartando por el momento lo que no sirve y te adaptás a la realidad para sobrevivir. Pero tenés la perspectiva de lo imposible. Y eso te ayuda en dos lados. Te ayuda para tener una plataforma crítica, para evaluar lo que estás haciendo en la realidad práctica. Y además te ayuda a ver por qué es imposible. Es imposible porque el cuerpo no te da, o la mente no te da, o el campo emocional es limitado, o porque alguno dentro de la estructura del poder no tiene interés en que sea posible. Entonces es identificar dónde están los obstáculos, cómo removerlos, a qué intereses sirven esos obstáculos. Y por lo tanto, todo ese tipo de pensamiento es tanto creativo como político. Es una política del conocimiento, no es una política partidaria o de estrategia de adquirir poder, sino que es cómo te inserís dentro del poder y cómo podés utilizar el poder que tenés que tener y saber por qué no lo podés ejecutar. Ahorita nos decías un poco, muy brevemente, que había que ser un poco más radical, no sé si esa fue la palabra, sí, y que el pensamiento artístico era el pensamiento, y que a través del pensamiento se cuestiona el mundo. Para mí sí, porque si dejas afuera la especulación sobre lo imposible, te estás limitando a una estructura que ya es conocida, que ya está establecida y que en el fondo es fósil. Entonces el conocimiento, la educación tradicional te transfiere conocimientos que ya se conocen.
en lugar de equiparte para lo que no se conoce. Eso quiere decir que te están enseñando el pasado, cómo traducir el pasado al presente, y ahí te quedas. Y en realidad lo que hay que hacer es prepararnos para el futuro, porque justamente porque no estamos preparados para el futuro, tenemos pandemia, tenemos guerras, tenemos crisis, tenemos el mundo que se está por acabar y un futuro que va a dejar de existir. Eso es porque la educación está enraizada en el pasado y piensa que lo sabe todo. En realidad no sabe nada. Lo desconocido es infinitamente más grande que lo conocido. Entonces tenemos que aprender a navegar lo desconocido en lugar de memorizar lo conocido. Para navegar eso desconocido, pensé ahí mismo en surfear una ola que uno no sabe a dónde va a llegar. Eso es arte. Eso es arte. No es hacer una pinturita y venderla. Es navegar lo desconocido. Y no necesariamente resolverlo, sino tomar conciencia de esa navegación y entender qué conexiones se pueden extraer de ahí, aunque no resuelvan un problema. Porque el asunto está en cómo conectamos libremente en lugar de conectar atados a leyes y reglamentos y protocolos que ya están establecidos. En ese sentido de lo desconocido, creo, hemos declarado que Cosmo, que este colegio, que esta red de colegios es un proyecto educativo y es un proyecto cultural. Y en alguna de tus trabajos dices que el museo es una escuela, que el artista debe comunicar, estoy parafraseando pues, y el público debe hacer algunas conexiones. Sí. Y sé que en la residencia hemos estado escuchando una idea del colegio museable, de que hay que mostrar, y quisiera preguntarte como qué es lo que hay que problematizar cuando uno piensa en un colegio museable o cuáles son las conexiones en esas desconocidas que queremos hacer en la escuela. El museo es una escuela, digo, está bien como frase referida al museo, pero es una frase limitada. Pero lo interesante es que el museo es una escuela, es una frase progresista, o por lo menos implica progreso. Pero si hablas de una escuela que es museo, estás hablando de una escuela muerta, fósil, que está para ser mostrada. Entonces alguien habló de escuela museable y me pareció una frase muy sexy, muy vendible, pero terriblemente reaccionaria, porque implica que estás no preocupado por la educación, sino estás preocupado por cómo vendés esa educación a un mercado y la haces presentable. Y en ese proceso en realidad estás sacrificando asuntos que corresponden a la educación. Y un aula totalmente caótica, totalmente sucia, embarrada, con grafiti en la pared, puede tener un valor pedagógico infinitamente mayor que algo pulidito, limpio, con colores de protocolo, ¿no? Era una época, cuando yo era chico, los hospitales eran todos verdes. Un verde pálido porque alguien, no sé quién, pensó que eso iba a ayudar a curar a la gente. Es de locos eso. Lo único que le sirve es al fabricante de pintura verde, pero no le sirve al paciente. Entonces, entiendo que una escuela tiene que recabar fondos, entiendo que tiene que ser presentable, entiendo que a lo mejor tenga paneles escenográficos que cubran los grafitis para el momento que un inversor venga, pero que se quiten lo antes posible. Y la palabra de escuela museable me parece que enraiza eso en el sistema y lo destruye. Entonces, intentemos transitar, que ahorita lo conversábamos, entonces a la escuela como centro cultural. ¿Qué mostramos y qué exponemos? ¿Qué se ve de esos procesos? Más que eso, las escuelas y los museos y las cárceles son instituciones que vienen de la misma ideología. Entonces, están muy emparentadas. Son instituciones que suceden dentro de un recinto, son cajas fuertes a las que el público puede o no puede acceder. Un centro cultural, por definición, es más ambiguo. Es un centro que quiere irradiar, que quiere en realidad ignorar los muros. Y ahí hay centros culturales que lo único que hacen es echar para afuera, y hay centros culturales que traen para adentro, y hay centros culturales que tienen intercambio. Y esos últimos son los más interesantes, donde la pared no es una pared, sino que es una membrana osmótica
que permite distintas presiones determinar el flujo y ser consciente de ese flujo y responsable de ese flujo. Entonces, eso es algo que los museos lentamente están empezando a entender. Las cárceles obviamente no, pero las escuelas no tendrían problema en hacerlo si se salieran de su propia cárcel mental. Cuando nosotros pensamos en este colegio y en esta red de colegios como centro cultural, nos imaginamos un poco esa membrana que permite el adentro y el afuera, y también nos imaginamos que la comunidad educativa expandida, ¿cierto? No solo nuestros niños y niñas, sino también las familias, las personas que habitan los barrios, un barrio como este en el que se escucha el camión, la bodega, que es parte de la realidad del colegio, pueda entrar al aula, pueda entrar a los espacios colectivos, a los corredores y ver de alguna manera lo que está pasando en las aulas. Sí. Creo que ahí das esa pregunta por qué exponer y qué mostrar del trabajo de los niños y niñas, haciendo énfasis en los procesos más que en los resultados, pero también en la necesidad de unas familias por celebrar lo que los niños y niñas están aprendiendo. Como cuál es esa mirada de qué deben tener o cómo deberíamos organizarnos como centro cultural. Yo creo que la parte de celebración es la de corresponde al consumidor satisfecho. Ajá. Y me interesa menos. ¿Se oye eso? Seguramente o sea, me se siento oye, como pero estoy compitiendo con el camión. Pero tenemos aquí el micrófono, es como, imaginémonos una burbuja en la que esto ocurre tranquilo. Como punto de partida pedagógico, me parece muy bueno porque puedes hablar de conflicto, de interferencia, de erosión de información. O sea, hay cantidad de temas pedagógicos que surgen de esto, pero en una entrevista me parece altamente destructivo. Veremos si sobrevive esto. Veremos qué tenemos que hacer para evitarlo. evitarlo. No se trata de celebración, no se trata que los padres digan, ah, qué genial es Cosmos, porque en realidad no importa. Importa qué contribuyen los padres a Cosmos y qué contribuye Cosmos a los padres. O sea, es como una emulsión al final, en donde ambas fuerzas, ambas contribuciones se mezclan y crean la cultura colectiva. Si hablas de celebración y aceptación, estás manteniendo la distancia. Hay un proveedor y hay un consumidor, y querés satisfacer al consumidor por cualquier motivo, para tener más inversiones, tener más dinero, lo que sea. No se trata de eso. Al final lo que queremos es una sociedad mejor, una sociedad que tenga un consenso que lleve al progreso y no a la regresión. Esa es la meta de la educación. Y eso está muy en la misma vía. Hay un artículo, un texto de la enseñanza del arte como fraude, y usted cita a una artista norteamericana y ella dice que definiría el arte político como el arte que conscientemente se propone intervenir en las relaciones de poder. Sí. En lugar de solamente reflexionar sobre ellas. Y usted, así como ahorita dijo que el pensamiento artístico era pensamiento, aquí dice que no es el arte político, es el arte el que interviene en las relaciones de poder. Sí. Me gustaría que nos ampliaras un poquito esa idea, sobre todo cómo la escuela puede transformar esos relatos de poder. El artículo que estás mencionando tiene más de 20 años. Yo sé, pero es precioso. Tendría que releerlo a ver cómo lo reescribiría hoy. El asunto es cuando negocias lo imposible con lo posible, inmediatamente te encontrás con que hay una estructura de poder que separa ambas actividades. Algunas separaciones son inevitables, son incluso correctas en términos de sobrevivencia, y otras separaciones son directo efecto de una estructura de poder que se alimenta a sí misma en lugar de servir al ciudadano. Ese problema no puede ser postergado hasta que tengas una madurez intelectual que te permita criticarlo. Es una situación que enfrentás ya de niño. ¿Por qué no podés poner los codos en la mesa? ¿Por qué no podés hacer ruido al comer? ¿Por qué te tenés que limpiar? ¿Por qué todas esas preguntas de niño que el niño no sabe ni siquiera preguntarlas, pero que autoritariamente se le dice, no hagas eso, eso tenés que hacerlo, porque una persona que se porta bien hace esto, una persona que se porta mal hace esto otro.
pero eso es fuera de contexto, es dentro de una estructura autoritaria donde los padres tienen un poder que le imponen al niño y lo van domando. No hay una estructura, digo, hay una situación en el jardín de infantes en donde hay cierta libertad, pero esa libertad va siendo cercenada a medida que los estudios adelantan. Vuelven, irónicamente, en el posgrado, cuando ya estás domado, pero teóricamente tenés la libertad de armar la tesis que te interese. Pero la tesis que te interesa a ese nivel ya está dentro de los parámetros que internalizaste en el proceso de educación. Entonces tenés que el proceso de educación no es de educación, es entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Entrenamiento para un mercado laboral, porque se trata de que consigas un empleo cuando salga del proceso. Y para conseguir un empleo tenés que tener buenas notas para que el empresario te contrate. O sea que en el fondo todo el proceso educacional es una antecámara para el empresario, en donde el empresario ahorra tiempo y dinero de entrevistas, porque la buena nota ya se encarga de un alto porcentaje de lo que normalmente sería una entrevista profunda. Ese es el sistema educacional en el que estamos viviendo. Y eso se puede corregir solamente, desde mi punto de vista, si el pensamiento artístico se integra al pensamiento general. No se separa, digo, ahora hagamos arte, ahora podemos jugar con pintura, ahora tal cosa. No, eso no sirve para nada, sirve para distraer, sirve para la conciencia institucional. Sí, estamos trabajando con arte, a lo mejor incluso invitamos a un artista para que hable de su arte, pero se mantiene el arte como una disciplina cerrada, externa, de actividades inútiles para la gente que puede perder el tiempo. Eso no es educación. Y ahí cuando traes, hay varias palabras que yo rescataría de esta conversación con todo y el ruido y las sirenas. Y es lo inútil, lo desconocido, el perder el tiempo, el ocio, lo que está en el margen y cómo llega al centro, porque finalmente esa idea de revertir las relaciones de poder, pues es transformar los relatos que nos hacen sostener el gran relato, ¿cierto? Los microrelatos para el gran relato. Y ahí, pues aprovechando el ruido y el lugar en el que estamos, quisiera traer una pregunta por la honestidad con lo real, por cómo la educación que necesitamos para estar implicada realmente debe atender al mundo en el que está. Y ahí me gustaría como preguntarte qué debe abordar la educación artística hoy en la escuela, entendiendo que no es artística, es qué debe abordar la educación hoy en la escuela. Mira, el asunto es que en la educación escolar se supone que algunos van a ser artistas o pueden ser artistas profesionales y otros no. Entonces ya hay una segregación basada en el gusto estético de los maestros, en el concepto de qué cosa es arte de los maestros. Es decir, un filtro bastante arbitrario que presume que se puede predecir el futuro del alumno dentro de lo que está haciendo en el momento. Yo a veces lo comparo con el salame, que haces una tajada y ves los puntitos blancos, que son puntos de grasa, pero que son glóbulos tridimensionales que se relacionan a los otros glóbulos de todo el chorizo. O sea que la tajada no te dice nada sobre la personalidad del chorizo. Entonces es una forma de conocer fragmentaria. Y con el estudiante lo mismo, un examen te dice qué es lo que sabe el alumno en ese momento preciso, pero no te dice si 2 días después va a tener una epifanía y en otro campo va a ser genial. Entonces, esa flexibilidad está muy limitada en el proceso y particularmente limitada en términos de arte. Yo entré a la escuela de arte a los 16 años por un accidente. Yo no tenía idea que era arte, tenía habilidad manual. Alguien dijo, tenés que ir a la escuela de arte. Entré, me aceptaron porque apliqué a escultura y no a pintura. En escultura éramos 4, en pintura 200. Yo no iba a competir con 200. Y me llevó 3 años de escuela de arte de entender, el arte es otra cosa. Y eso lo tuve que descubrir yo.
¿no? Y ahora estoy en lo que estoy. Pero me llevó varios años de desaprender lo aprendido para aprender en la medida como autodidacta lo que yo tenía que aprender para ser yo. Eso es una explotación del estudiante, que es falta de economía y falta de ética. Entonces, todo el sistema educativo debería ahorrar ese tiempo y preparar de entrada una plataforma crítica que viene de lo imposible para evaluar lo posible continuamente e ir ajustando dónde entro y por qué entro en eso. Entonces sí, para sobrevivir tenés que trabajar y por lo tanto tenés que estar preparado para el trabajo. Pero no tenés que pensar que eso es lo único que te depara la vida. Tenés que pensar por qué tenés que hacer eso para sobrevivir. ¿Por qué el Estado no te mantiene aunque no trabajes? Entonces, hay mucho para discutir ahí, a favor y en contra, pero por lo menos es una discusión crítica y no un dogma aceptado. Entonces la escuela es dogmática, incluso la progresista. Entonces, la escuela activa sigue pensando cómo hacemos que consiga un buen empleo este niño y pueda sobrevivir. Entonces tenés que las escuelas progresistas, paradójicamente, van a las clases altas que pueden pagarlas, y la escuela pública sigue atrás para los que no pueden pagar y se sigue abriendo más la grieta entre las clases altas y las clases bajas. Luis, muchas gracias. Yo siento que esta es una provocación, ¿cierto? Una forma de dejar muchas ideas que espero que nuestros mentores, mediadores, nuestra comunidad educativa en general puedan ampliarlo. Me voy a llevar algo, ¿cierto? Que la educación del presente sea una educación que sea plataforma para navegar lo desconocido. Muchas gracias, Luis. Gracias.